La clase de hoy vamos a hablar sobre el reino de Dios, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el reino de Dios, pero desde la perspectiva del Sermón del Monte, lo cual es fundamental e importante. Vamos a hacer una oración y vamos a ir, ¿verdad?, a la clase de hoy. Padre que estás en el cielo, te agradecemos muchísimo por darnos la oportunidad y el privilegio de estar juntos. Gracias por tu bondad, por tus misericordias que se renuevan cada día. Señor Jesús, Padre, tú que nos ves desde lo alto y ves, Padre, cuán pequeños e insignificantes somos, te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestra pequeñez, tú eres un Dios, Padre, que se quiere relacionar con nosotros. Así como eres trascendente, como hemos visto que gobiernas todo el universo, también eres inmanente. Quieres tener una relación personal, profunda y en comunidad con nosotros. Gracias te damos por el reino, gracias te damos porque nos das la oportunidad de ir aprendiendo cada día más de Él, de poder desarrollar nuestra vida, de poder desarrollar nuestras actividades, nuestras familias en Él. Y también, Padre, que podamos ser instrumentos para que ese reino pueda avanzar y, Padre, pueda alcanzar a más personas. Ayúdanos, Señor, en la clase de hoy, por favor. Vamos a hablar del Sermón del Monte. Y te pedimos, Señor, que nos guíes a través del texto y que me utilices, que no sean mis palabras sino las tuyas. Oramos en Jesús. Amén. Ok, vamos a hablar del reino de Dios, el Sermón del Monte. Y lo primero, lo que vamos a ver hoy es los ciudadanos del reino. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Quiero empezar con una cita del libro, ¿verdad?, que estamos leyendo. Dice, solamente una teología que ponga el reino de Dios y principalmente al rey como el bien supremo será una teología que servirá y santificará el desarrollo del individuo y la comunidad en todas las esferas de la vida. Y aquí habla de que solamente una teología que ponga el reino de Dios y al rey como el bien supremo. Y ese es el reino de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a poder ver lo que tiene que ver con el sermón del monte, el sermón del reino? Vamos a ver algunos aspectos aquí importantes. El sermón del monte se divide en tres secciones. La primera sección, que es la que hoy vamos a leer, es la de los ciudadanos del reino. Creo yo que vamos a tener una clase extra, ¿verdad? No vamos a tener 6 clases, creo que vamos a tener 7, para poder en las siguientes 2 clases hablar de las otras 2 secciones del sermón, la justicia del reino y el ingreso en el reino. La sección de los ciudadanos del reino define la identidad, el carácter y la misión que estos ciudadanos tienen en el mundo. Pablo, ¿Perdón? Pablo, es que se ve contrastada la lámina, no se te ve Te clara. agradezco mucho, Se mucho. mira borroso. Si pudieras revisarlo, por Ahorita lo arreglamos. Muchas gracias. Y la anterior, si la puedes volver a poner un segundito, porque Sí, 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 me gracias, perdí gracias. de un elemento corto. Y vamos a ver aquí. Ahí está. Ahí, ¿verdad? Sí, está nítida ahora en cuanto a calidad de imagen. Ujú, ya se puede leer. No Gracias. eran mis anteojos. Ok. Sí, no, no éramos nosotros. Ok, gracias, Carlos, gracias. Bueno, dice, bueno, repitamos. Solamente una teología que ponga el reino de Dios y principalmente al rey como el bien supremo será una teología que servirá y santificará el desarrollo del individuo y la comunidad en todas las esferas de la vida. ¿Qué estamos desarrollando en el curso y tenemos que desarrollar en nuestra vida y en la iglesia? Una teología más del reino, ¿verdad? Una teología que ponga al reino y al rey como el bien supremo, ¿verdad? Es importantísimo esto, más ahora que vemos tanta doctrina y tanta teología que en lugar del rey y en lugar del reino tienen al hombre en el centro y tenemos muchas teologías o muchas doctrinas
que tienen al ser humano, ¿no? Como en el centro. Pero aquí vemos que solamente una teología que ponga al reino y al rey va a servir, va a ser algo que servirá, va a santificar y va a desarrollar. Entonces hablábamos del Sermón del Monte. El Sermón del Monte tiene tres secciones. Los ciudadanos del reino, que es lo que hoy veremos, la justicia del reino y el ingreso del reino, que veremos en la siguiente o en las siguientes dos clases. A ver cómo nos va con el tiempo. Los ciudadanos del reino define la identidad, el carácter y la misión que ellos tienen en el mundo. La segunda sección, que es la más grande, esta sección, como vemos, son 14 versículos, pero esta sección es enorme. Esta desarrolla los aspectos éticos y los valores centrales del reino. Y la última, que también es una sección pequeña, es la invitación a decidir, ¿verdad? A decidir, escoger el camino de las demandas. Jesús desarrolla su sermón con una estructura muy clara. Define quiénes son los ciudadanos del reino, define cuál es la justicia del reino, cuáles son la ley del reino, y también al final, pues de una manera muy directa, él llama o invita a escoger si quieren ser parte del reino o no. Como hemos aprendido, el Sermón del Monte, ¿verdad? O lo mencionamos, el Sermón del Monte y lo que tiene que ver con el reino, no es un código para el futuro distante, sino es la constitución vigente del aquí y el ahora. Amén. Entonces, bueno, vamos a la primera sección. Vamos a leerla, por favor, acompáñenme en su Biblia. En Mateo capítulo 5 vamos a leer del 3 al 16. Dice la Escritura, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la sal del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Amén. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy y esta es la lectura que tenemos hoy. Ahora veremos algunos puntos importantes, un diagnóstico que es importante en cuanto a las palabras. Tres palabras, dos que están en griego y una que está en hebreo. La primera, Macarios, es una palabra muy importante porque es la palabra bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado. Una traducción simple puede ser feliz o, como en muchas versiones dice, dichoso o bienaventurado. ¿Verdad? Es una traducción algo débil. Pero la definición del reino habla de un favor divino, una condición abundante, feliz por causa de ser aprobado por Dios. Esta definición del reino nos lleva a una palabra que es fundamental para poder tal vez traducir de una mejor manera la palabra Macarios. Palabra Macarios, como le digo, pues se traduce como feliz, como dichoso, ¿verdad? Como bienaventurado. Pero tal vez una traducción más certera es bendito, bendito, ¿verdad? Un favor divino, alguien que es bendecido por Dios, ¿verdad?
Esta es la palabra que utiliza Jesús en las bienaventuranzas, en las famosas bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados, 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 bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? Son los que han recibido la bendición de Dios. Por eso son felices, por eso también ellos son dichosos, pero sobre todo son benditos. Los ciudadanos del reino son bienaventurados, ¿sí? Bienaventurados, aún en medio de todos estos contrastes que veremos más adelante. Hay otra palabra, praise, en griego, que aquí habla que es muy importante, por eso está en este cuadro, porque es la palabra ser persona humilde o mansos, ¿verdad? Ser la persona humilde o mansos. Débil o pusilánime, ¿no? ¿Verdad? O alguien suave. La definición de reino es una fuerza bajo control, actitud correcta hacia uno mismo y conducta suave hacia los demás, sin buscar peleas por posesiones. La palabra tiene que ver como por ejemplo, con una ilustración, con un caballo que es fuerte, o un caballo que es poderoso, pero que es domado, ¿verdad? Y esa fuerza está bajo control. Entonces, el ser humilde o el ser manso, que Jesús lo utiliza también cuando habla de aprendan de mí que soy humilde y manso de corazón, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Y la última palabra, sedek en hebreo, que tiene que ver con justicia, ¿verdad? Con justicia. Vamos a ser más profundos en la siguiente clase con el tema de la justicia. Pero una traducción débil es una rectitud moral meramente individual. Pero en el reino, una definición más profunda de lo que es justicia en el reino es una justicia integral, compromiso activo contra la opresión social y equidad estructural, ¿verdad? Entonces, esto podemos ver acá en cuanto a las palabras tal vez centrales de las bienaventuranzas. Vamos a seguir viendo, cualquier momento que te hagas alguna pregunta o algún comentario, puedes ahí compartir. Ahora veamos algunos puntos acá, que las bienaventuranzas nos enseñan y que podemos ver de los ciudadanos del reino. En el mundo, la teología popular, ¿verdad? Y sobre todo la moderna, habla de que ¿quién es el afortunado? El rico, ¿verdad? Si uno pasa por la casa de un hermano y este hermano tiene una casa grande, tiene dos carros parqueados enfrente, puede haber la tentación de decir cuánto Dios lo ha bendecido, ¿verdad? Cuánto Dios lo ha bendecido. Aún uno mismo puede decir así, de sí mismo. Y no es que no sea así, pero también lo importante es entender que esto tiene que ver con una cosmovisión, donde muchas veces vemos que un hermano que tiene posiciones materiales, que es rico, es afortunado, y de pronto un hermano que está pasando necesidades, que su casa se está cayendo, ¿verdad? Y nadie dice, wow, cuánto Dios lo ha bendecido, ¿verdad? Sino nuestra visión popular, ¿verdad? O contemporánea y también de la época, tenía que ver con la riqueza, ¿verdad? También vemos acá que el mundo dice, el vencedor es el que ríe, ¿verdad? El que ríe de último ríe mejor, ¿verdad? El vencedor es el que ríe, ¿verdad? El que está de fiesta, el que está riendo, es el campeón, es el vencedor, es el que gana. También el mundo habla del éxito, es del fuerte, el éxito, el exitoso es el fuerte, el exitoso es el agresivo, ¿verdad? Y vemos en las películas, vemos, ¿verdad? Que en las series, que la persona, el popular o el central es la persona fuerte, es la persona agresiva, ¿verdad? La persona que tiene dominio, que tiene control de la situación, ¿verdad? Que es dominante. Y por último, vemos que en el mundo se expresa que el que domina es el vengativo, ¿no? El que ven, el que se venga, el que paga es el que domina. Bueno, ¿qué enseña el reino sobre la constitución del reino y quiénes son los ciudadanos de ese reino? Dice que el reino, la constitución, el aprobado es el pobre de espíritu, no el rico afortunado, sino el pobre de espíritu. La primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu,
pues de ellos es el reino de los cielos. ¿verdad? Y aquí hay un debate, pues viendo Lucas también, que menciona el Sermón del Monte, pero ¿quiénes son los pobres de espíritu? ¿Verdad? Puedo abrir ahí un poquito. ¿Quiénes creen ustedes, hermanos, que son los pobres de espíritu? ¿Qué se imaginan que son los pobres de espíritu? Buenas noches. Los Creo que que son los reconocen que, su necesidad espiritual. exacto. Los que reconocen Su necesidad espiritual. sus necesidades espirituales. Gracias, Claire. Sí, concuerdo, no, totalmente de acuerdo con Rita. Ujú. Excelente, gracias. Bueno, sí, tiene que ver con los que reconocen su necesidad espiritual. Pero cuando habla de los pobres, utiliza más una forma de expresión verbal que tiene que ver con la naturaleza y la identidad. O sea, no solamente se siente pobre, sino es pobre, ¿verdad? Entonces, aparte de reconocer su pobreza o su necesidad espiritual, ¿verdad? También tiene que ver con sentir que está, o sea, la palabra pobre en el idioma tiene que ver con un mendigo, pero con un mendigo que si no le dan de comer se muere, ¿sí? Se muere, o sea, no es el típico hermano que dice, no, yo sé que tengo necesidad de Dios, ¿verdad? Sino tiene que ver con alguien que tiene una necesidad tan grande como alguien que está mendigando en la calle para poder vivir. Y si dice, si nadie me da de comer, me voy a morir. ¿verdad? Entonces, es muy profundo, porque los pobres de espíritu, ¿verdad? Los ciudadanos del reino, están desesperados por Dios. O sea, saben, si Dios no se apaga de mí, si Dios no me extiende su mano, me voy a morir. Entonces, es el que tiene hambre y sed de Dios, es el que anhela, ¿verdad? Como el siervo, ¿verdad? Anhela el agua, así es. Tiene que ver también con humildad, ¿verdad? Con esa palabra humildad tiene también que ver con la bienaventuranza 5 bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y la palabra humilde es un compuesto de dos palabras que tienen que ver con bajar la cabeza, ¿verdad? Entonces una actitud humilde. Luego habla de los que lloran. Si vemos, yo no estoy tan 100% de acuerdo con la idea de que las bienaventuranzas son una escalera. En algunas puede que sí, de una a otra, pero otras como que no, ¿verdad? Pero cuando habla de los que lloran, desde la función de la pobreza espiritual, ¿verdad? Alguien que es pobre, alguien que es humilde, ¿verdad? Entonces, cuando viene y piensa, bueno, Dios dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Pues mucha gente llora, ¿verdad? Mucha gente llora porque no tiene para pagar la tarjeta de crédito, mucha gente llora porque la dejó el novio, mucha gente llora porque perdió una clase, ¿verdad? Mucha gente llora porque tuvo un accidente, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué están hablando Jesús? Porque está hablando de la identidad de ciudadanos, ¿verdad? De la identidad de ciudadanos del reino. ¿Qué podría tener Jesús en mente cuando habla de los que lloran? ¿Qué creen ustedes que puede hacer? ¿Qué piensan que Buenas Yo puede pienso, ser? noches. perdón, yo pienso que es como el dolor que uno siente en su corazón por fallarle a Dios, por no Ujú, hacer lo que Dios pide. ujú. Gracias. ¿Alguien más? Pienso que llorar por a veces sufrir por Cristo o no hacer también la voluntad de Dios. Y se me viene la palabra consolar. Realmente tal vez cuando consolamos a alguien, ¿verdad? Ayudamos, entonces el Señor pues, va a consolar y ayudarnos en nuestro sufrimiento. Ujú. Gracias. Bueno,
Sí, sí, es muy correcto. La segunda bienaventuranza está conectada con la primera, ¿verdad? En el sentido de que el llanto se debe al reconocimiento de una incapacidad humana para merecer el favor de Dios. Entonces nosotros estamos incapacitados para merecer el favor de Dios y por tal razón, ¿verdad? Tenemos esa necesidad profunda y hay un lamento y hay un lloro, ¿no? Por eso, y la persona llora porque es incapaz, ¿no? De agradar a Dios por su naturaleza, por su debilidad, y en ese llanto y en ese dolor, pues el Señor lo consuela. Vamos a ver otro aspecto, ¿verdad? No estamos viendo cada aspecto de cada bienaventuranza, pero muchas que son representativas y tienen que ver la una con la otra. Otra habla sobre el manso, ¿verdad? ¿Verdad? Sobre el manso. Aquí, pues, en mi versión, que es la Nueva Biblia de las Américas, la número 5 que se traduce como humilde. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra, ¿verdad? Ellos vendrán y heredarán la tierra. Entonces, eh, esta bienaventuranza, ¿verdad? Primero lo primero, ¿no? ¿Verdad? La palabra humilde, como vimos, ¿verdad? Puede ser la palabra manso, ¿verdad? La traducción literal es un adjetivo que tiene que ver con ser suave, ¿verdad? Con ser manso, con ser suave. Es una palabra compleja de traducción, ¿verdad? Porque el manso en nuestra cultura es una persona débil, ¿verdad? Es una persona que no tiene fuerza, que no es capaz de mover un dedo para defenderse o para luchar, ¿no? ¿Verdad? En nuestra cultura eh, puede también pensarse que Manso es una persona extremadamente amable, cariñosa, ¿verdad? Como un perro, este perro manso, ¿no? Está bien manso el perro, ¿no? Pero no es eso lo que habla mansedumbre. Como ya vimos en la diapositiva pasada, tiene que ver, ¿verdad? Esta bienaventuranza con una fuerza bajo control, con alguien que sí es suave, o sea, sí es humilde, pero que también es una persona fuerte, como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablar un poquito nada más sobre la promesa, ¿no? La promesa dice heredará la tierra, ¿no? ¿Verdad? ¿Alguien puede leer el Salmo 37:11, por favor? Pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Gracias. Aquí vemos que Jesús utiliza este salmo, ¿no? ¿Verdad? En las bienaventuranzas, es lo que se cree, ¿no? Eh, el manso es una persona con una actitud correcta de sí mismo, ¿sí? ¿Verdad? Es el pobre de espíritu. Tiene una actitud correcta de sí mismo, ¿verdad? Piensa de sí mismo con moderación, dice la escritura, ¿no? Pero también una conducta correcta respecto a los demás. Recuerden que esto lo leemos desde el punto de vista comunitario también, ¿verdad? La mansedumbre, la humildad, siempre se va a medir en relación con el trato con otro, ¿verdad? Con el trato con otro. ¿Cuánta, hermano, contradicción en nuestra cultura contemporánea, ¿verdad? Y en todas las culturas a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque no son los suaves los que consiguen las cosas, sino los fuertes, los agresivos, ¿no? Los que pasan por encima de los demás para obtener lo que quieren. Y no es así como Dios desea, ¿verdad? No es ese el reino de Dios. Y luego dice, ¿verdad? Los pacificadores. Increíble esa bienaventuranza, ¿no? ¿Verdad? Eh, Porque, vamos a ver, versículo 9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Verdad? También esta es una increíble bienaventuranza, ¿verdad? El entender cuán importante, ¿no? ¿Verdad? Es ser personas que hacen la paz,
¿verdad? Es interesante que el texto no dice bienaventurados los pacíficos, ¿se dan cuenta? ¿Verdad? No dice bienaventurados los pacíficos, ¿no? Los que no se meten con nadie, sino los pacificadores. Y vamos a ver un poquito más adelante este tema. Las bienaventuranzas no son tendencias naturales, hermano, marcan la diferencia absoluta entre dos reinos completamente distintos. ¿Verdad? John Stott escribió que el Sermón del Monte es algo contracultural, ¿verdad? Es algo totalmente contracultural, porque todo esto que vemos acá no es parte de nuestra cultura. Vamos a seguir aquí avanzando. Hay una ecuación de las bienaventuranzas, una estructura constitucional del reino. La condición, el Macarios, ¿verdad? Vemos el Macarios, bienaventurados o benditos, ¿no? El favor y la aprobación de Dios. El carácter, el ciudadano, ¿ah? Que ya vimos que es pobre, que es el que llora, que es el manso, ¿verdad? Que es el que tiene hambre y sed de justicia, que es el misericordioso, el limpio de corazón, el que procura la paz, ¿verdad? El que hace la paz. La identidad del discípulo, ¿no? Por ejemplo, aquí, los que lloran. Y vemos acá una mirada escatológica, ¿verdad? Hay una partícula, oti, se traduce el por qué, ¿verdad? ¿Por qué el que llora es bienaventurado? ¿Verdad? Porque de él es el reino de Dios. En mi versión lo traduce como pues, ¿verdad? De él es el reino de Dios. ¿Por qué es bienaventurado el que llora? Porque será consolado. Hay una recompensa divina, pero algo que es importante acá, que esta mirada escatológica tiene que ver con recompensa divina presente y futura, ¿sí? Presente y futura. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque el hoy nosotros vivir como ciudadanos del reino trae una recompensa presente, pero va a traer, obviamente, la recompensa final, la recompensa futura. Entonces, esto es muy importante, el por qué. ¿Verdad? Jesús da esos por qué esto, por qué lo otro, y cada una de las bienaventuranzas tiene eso. Entonces, vemos que aquí hay como una ecuación, Macarios, ¿verdad? Bendición, más la cualidad, ¿verdad? O el carácter, tiene una recompensa. Entonces, los ciudadanos del reino son benditos porque tienen una recompensa, pero algo que es determinante es la variable. ¿Cómo es ese ciudadano? Y es ahí donde está el reto, porque no todos los que son miembros de la iglesia son ciudadanos del reino. No todos los que se dicen cristianos son ciudadanos del reino, ¿verdad? Tiene que haber un entendimiento de por quién es un ciudadano del reino para día con día luchar por esto, ¿verdad? Pero alguien que se llame cristiano y que sus valores, ¿verdad? Los valores de su vida, los valores que rigen su vida, ¿verdad? Son estos, ¿verdad? Los valores que rigen su vida es la riqueza material. Pero él dice que es cristiano. Los valores que rigen su vida es la alegría, siempre disfrutar, comer, beber, salir con amigos, pasarla bien, ¿no? Pero él dice que es cristiano, va a la iglesia el domingo, participa en la charla bíblica, pero esta es su visión de vida. Es exitoso en su trabajo, es alguien que es agresivo en el deporte, que es alguien fuerte, que es alguien dominante, y él dice, bueno, un hombre de éxito, ¿verdad? Esa es lo que rige tu vida, aunque te digas ser cristiano, no eres un ciudadano del reino. Por eso aprender de esto es importante, porque nosotros venimos y nos evaluamos. ¿Qué rige mi vida? ¿Qué tipo de carácter es el que yo tengo? Sigamos. Veamos aquí algunas con respecto a la recompensa, ¿no? Los pobres de espíritu, ¿cuál es su recompensa? De ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Los que lloran, ¿cuál es su recompensa? Serán consolados en este mundo, hermanos, pero también el venidero. Los mansos heredarán la tierra. Aquí, aunque ya leímos la escritura ahí del Salmo 37, tiene que ver con heredar la tierra allá,
Pero fíjense, hermanos, que cuando uno lee el Salmo 37, tiene también que ver con con el disfrute de lo que tenemos en este mundo, ¿sí? Con lo mucho o poco que tenemos, pero con el disfrute. O sea, las personas humildes disfrutan, tienen contentamiento. Es su recompensa. Los que tienen hambre y sed de justicia serán satisfechos. Los misericordiosos, los compasivos, ¿qué pasará con ellos? Serán también tratados con compasión, ¿verdad? Es la promesa de nuestro Señor en este mundo, pero también en el venidero. Esta es maravillosa. Los limpios de corazón, ¿verdad? Verán a Dios, ¿verdad? También esto es futuro, verán un día a Dios, ¿verdad? Ya cuando se consuma el reino, pero también lo ven en este mundo. Y los pacificadores son llamados hijos de Dios. Como vimos, no los pacíficos, sino los pacificadores. Ese que anda ahí, mira que dos hermanos se andan peleando y en lugar de hacerse loco, busca la paz. Sí, busca intervenir, busca ayudar para que se haga la paz, ¿no? Ese que en su hogar busca que las personas se reconcilien, ese es el pacificador, no el que no se mete con nada. Hay gente que está engañada en esto, dice, yo soy un pacificador, yo no me meto con nadie, todo lo contrario. Vamos a verlo. Los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? La figura todo trata del reino, todo trata del reino, ¿no? Aquí está como prensa, todo trata del reino, el reino empieza, termina y envuelve todo el reino de Dios. ¿Ok? Ahora vemos 4 esferas sobre las bienaventuranzas. Bienaventuranzas que son hacia nosotros mismos, hacia nuestro pecado, hacia Dios y hacia el mundo. Esta es una clasificación funcional que revela un diseño magistral detrás de un carácter ciudadano, ¿verdad? El pobre de espíritu es a total dependencia, sin esperar nada de sí mismo. Ya lo vimos, si no me dan, me muero. También hacia nuestro pecado, ¿verdad? Llorar por nuestra condición, ser mansos y también tener hambre y sed de justicia. Esto también pues lo vamos a ver más profundamente en la siguiente clase, porque a veces tiene que ver, pensamos que está hablando de justicia social, de pelear por los derechos, y eso no es que esté mal, pero lo que está hablando acá es tener hambre y sed de vivir la justicia del reino, ¿verdad? Es de vivir de acuerdo a los preceptos del Señor. También las bienaventuranzas hacia Dios, ¿verdad? Que agradan a Dios, ser misericordioso, tener limpio el corazón, ser un pacificador. Y también se relacionan, ¿verdad? Con el mundo. A veces somos perseguidos, somos tratados mal por eh, lo que nosotros creemos, lo que nosotros vivimos y lo que nosotros este, defendemos, ¿verdad? Aquí vemos en esta imagen algunos puntos que me gustaría que pudiéramos ver. Vemos ese lamento, ¿verdad? Que comienza con el llorar, con la pobreza, pero dice no solo tristeza emocional, sino una voz profética ante el pecado. Tiene que ver también con el lamento que tiene hambre y sed de justicia, con el lamento que tiene el hombre que ve que sus hermanos viven conflictuados, ¿verdad? Entonces no solo es una tristeza emocional, sino es esa voz del profeta ante el pecado personal y también hacia la injusticia social, la pobreza, la opresión, ¿verdad? Ser consolado es recibir la intervención total, no solo un alivio sentimental, ¿verdad? Dios trabaja ese lamento y ese dolor de una manera integral, ¿verdad? Y aquí en este escudo podemos ver esa asistencia. Dios interviene de una manera divina, por eso la palabra Macarios, como lo vimos hoy en esta clase, ¿no? Que tiene que ver con favor divino, ¿verdad? No, es que a veces como la palabra bienaventurado pareciera como qué suerte, ¿no? Pero la palabra bendito sí tiene que ver con mucha claridad y creo que así lo entendían ellos, con un favor divino, ¿no? La asistencia divina de Dios.
Por eso aquí hay una respuesta que es esta palabra paraclesis, que viene de la palabra paracleto, ¿verdad? Esa compañía. Cuando Jesús dijo, les enviaré un abogado, ¿verdad? La palabra es paracleto, alguien que está a la par tuya para defenderte, por eso se traduce como abogado, ¿verdad? Y hablando del Espíritu Santo. Dios nos da ese paracleto, ¿no? Ese acompañamiento, ¿verdad? No estamos solos. Para nosotros es imposible, obviamente, vivir las bienaventuranzas, pero para el Señor. ¿Cuál es el consejo? Es una orientación a través del Espíritu, ¿verdad? Con el Consolador, el Paracletos. Y también este Paracletos es, pues, obviamente nuestro asistente, nuestro consejero y nuestro defensor, ¿verdad? Es el abogado que pelea la causa del oprimido. Ahí está nuestro Señor defendiéndonos. Entonces hay una relación profunda, como también Claire nos preguntaba y veíamos la semana pasada, con el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, sin el favor divino, ¿verdad? Sin ser verdaderamente macarios, es complicado. Sigamos. Aquí vemos algunos puntos importantes del Sermón del Monte y de los ciudadanos del reino, ¿verdad? La esfera legal, la esfera moral y la esfera social e institucional. La esfera legal habla de la administración justa en las cortes y tribunales, ¿verdad? Cuando hablamos de justicia. La esfera moral, pues, tiene que ver con una conducta correcta, ¿verdad? Un apego individual a las normas de Dios, a la moralidad. Pero cuando hablamos de esta parte, de la estructura que el reino nos llama, una estructura social e institucional, es una equidad estructural, relaciones justas entre gobernantes, oprimidos y vulnerables. El reino de Dios, y lo vamos a ver en la última clase sobre el reino milenial y sobre el reino al final de los tiempos, habla de que el Sermón del Monte nos llama a intervenir en nuestra sociedad. Lo vamos a ver al final con ser sal, ser luz. Job 29:17 dice, salvar al pobre de las garras del opresor. El Salmo 112 dice, compromiso financiero e institucional con los desvalidos. Isaías 1:17 dice, defender al huérfano y abogar por la viuda. La justicia del reino, hermanos, tiene que ver con ser sal y luz en este mundo, ¿verdad? En este mundo, con nosotros afectar al mundo. Es una relación no dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Lamentablemente, a veces ahí estamos encerrados en esas cuatro paredes, pero la verdad, hermanos, que tiene que ver con más. Sigamos. Aquí vemos un concepto falso y un concepto que es el estándar del reino, ¿verdad? Hablando de... Perdón, hermano, tengo una alarma para una reunión que tengo en otra. El falso concepto es los pacíficos, ¿verdad? Lo que hablábamos hace un ratito, por eso dije que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los pacíficos? Los que evitan el conflicto, no meterse en los problemas del mundo o de las personas, ¿no? ¿Verdad? Tener una conducta que es irrelevante, ¿verdad? ¿Verdad? No hacer nada, no meternos en nada, ¿verdad? Entonces, la persona que no se mete en nada, que no alza la voz en nada. ¿Cuál es el estándar del reino? ¿Verdad? Es la palabra poioi, que viene de la palabra eirene, que es paz, es hacedores de paz. ¿Verdad? Esta palabra, ¿verdad? Tiene una forma verbal importante que voy a buscar la forma verbal, tiene una personificación, ¿sí? Tiene una personificación, tiene que ver con alguien que es alguien que se dedica a hacer la paz, ¿verdad? Entonces, una traducción mejor es los que trabajan por la paz, ¿verdad? Eso tiene un mejor sentido, hacedores de paz, ¿verdad? Entonces, los hacedores de paz, los ciudadanos del reino, hermano, no son personas irrelevantes. ¿Qué hacen? Se meten en problemas, afrontan el conflicto, ven como el conflicto es inevitable,
¿verdad? Es inevitable. Yo hoy veo tal vez hermanos que son increíbles de corazón, pero tienen una tendencia de pensar que la madurez tiene que ver con no meterme ya con nadie, ¿verdad? Yo no me voy a meter con nadie, ¿verdad? Pero no, el estándar de reino es afrontar el conflicto, entrar en los conflictos con una visión de pacificador, ¿verdad? Trabajar intencionalmente por soluciones a nivel familiar, institucional y gubernamental. Nosotros, estás en el trabajo, hay conflicto, hay que entrar. Y donde podamos en la sociedad, entrar en la colonia, donde sea, nosotros tenemos que luchar por la paz. ¿Cuál es el resultado? Serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque imitan la obra reconciliadora de Él. Pablo, ¿Sí? una consulta sobre la diapositiva anterior. Em, la palabra reconciliación o reconciliadores, ¿es la misma que se usa para hacedores de paz o es una palabra diferente y cómo se relacionan? Ujú. Fíjate que no tengo con claridad, no creo que sea la misma palabra, ¿no? Porque ¿Eh? la palabra pacificador tiene que ver con la palabra paz, e Irene, ¿verdad? Está ahí con claridad. Pero déjame investigar la palabra reconciliador, su Sí, etimología, de qué se trata, ¿verdad? Creo que en la práctica puede que sí, tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? Su utilización tal vez es donde podemos ver la palabra tal vez reconciliadores o reconciliación, ¿verdad? Hasta donde yo logro pensar ahorita tiene que ver mucho con la reconciliación con Dios, ¿verdad? Entre el hombre y Dios, ¿verdad? Dios nos llama también se habla de un evangelio de reconciliación en el Nuevo correcto, ¿ah? Testamento, ¿verdad? Sí, Ujú. exacto. Y ese evangelio, esa buena nueva, tiene que ver pues con esa reconciliación con el Padre, pero podría ampliarlo investigando un poquito ahí la etimología de la palabra y yo se las puedo poner ahí en el chat mañana, Muchas gracias. ¿no? Con gusto, con gusto. Ok, aquí vemos entonces el combustible, ese carácter transformado, ¿no? Las 8 bienaventuranzas. La fricción, hay una resistencia del mundo, ¿verdad? El mundo, por eso dice aquí en los versículos 10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos. El resultado al final hacia el mundo es que, ¿qué? Que vamos a ser perseguidos, pero la agencia es la misión activa, ser sal y ser luz. O sea, aquí apunta hacia eso. A veces leemos el ser sal y luz aislado, ¿verdad? A las bienaventuranzas, ¿verdad? Pero no, son parte de una misma definición, ¿verdad? De una misma declaración de funciones y sobre todo una descripción del carácter. ¿Cuál es el resultado? Esas obras van a glorificar a Dios, ¿verdad? Porque dice que la gente verá las obras, ¿verdad? Cuando vemos las bienaventuranzas y cuando vemos ser sal y ser luz, ¿cuál es el resultado? Verán las obras de ustedes. Para ya ir concluyendo, ¿verdad? Como ver principalmente la parte de la sal. ¿Cuál es la tarea de los ciudadanos del reino? Es ser sal, ¿verdad? Ser sal del mundo. ¿Qué hacía la sal? Hoy para nosotros la sal tal vez tiene una función importante, pero muy limitada. En ese tiempo la sal era muy importante, ¿no? Por eso viene nuestra palabra salario, porque les pagaban con sal a los soldados romanos. Era un bien, tenía mucho valor. ¿Qué hacía la sal? El preservar, ¿sí? Era un preservante, ¿no? Entonces la sal, pues, salaba la comida, salaba la carne para que pudiera preservarse. Hoy nosotros la metemos a la refri, no, ellos la salaban. Detener o ralentizar la decadencia moral y social del mundo. Hoy nosotros como sal debemos de detener, debemos de preservar, ¿verdad? Los valores del reino en él. También la sal mejora, ¿verdad? Es un condimento, ¿verdad? Le da un verdadero sabor. Tengo un profesor que decía, el discípulo debe ser sal también en el sentido de que debe de ser alguien que le da sabor a las cosas, le da sabor al grupo donde está,
le da sabor a su familia, ¿verdad? Sí, ¿me entienden? Es alguien que da el verdadero sabor a la vida, inyectando gracia, misericordia a la cultura, ¿verdad? Y a la gente con la cual se rodea. También la sal tiene que ver con crecimiento. La sal es usada como fertilizante, ¿verdad? Y en esa época era usada como fertilizante y fomentar la producción de cosas buenas, equidad y justicia en la sociedad, ¿verdad? El discípulo que pierde estas funciones corre el riesgo de ser desechado, porque dice la Escritura, se ha vuelto insípida, como ha de ser salada otra vez, ya no sirve para nada, sino es echado fuera y pisoteada. No es lo que queremos, ¿verdad? Definitivamente no es lo que queremos. Ahora, el mecanismo de la influencia de la luz, sea luz, ¿verdad? Una luz no debe de esconderse, no debe estar escondida. Vemos que estamos en un mundo de tinieblas, ¿verdad? Donde hay oscuridad, donde la oscuridad es muy, muy fuerte, muy grande. ¿Qué hace la luz? Tiene dos cosas, un empuje contra las tinieblas, ¿sí? Denunciar y exponer las obras de las tinieblas. Va a decir, esto está mal, esto es incorrecto. Esa es la función de ser luz, no solamente iluminar con nuestra presencia, sino venir y siendo luz, poder denunciar lo que está mal. Esto no es correcto, esto no está bien, eso es ser luz, ¿sí? Y también el foco en la evidencia, poner en evidencia las buenas obras reales de un discípulo. No brillamos, obviamente, hermanos, con luz propia, sino reflejamos a Cristo, ¿verdad? Dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte, no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino que sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille su luz, perdón, así brilla la luz de ustedes delante de los hombres para que vean las buenas obras y cuál es el resultado, glorifiquen a Dios. ¿Sí? Entonces, para finalizar, ¿qué ve el mundo al observar la iglesia? La misión última de la constitución del reino no es el aislamiento religioso, sino producir obras visibles que obliguen al mundo a glorificar al Padre. Por eso estar dentro de cuatro paredes, ¿verdad? Que puede ser que sea mucho nuestro problema, no es lo que Dios quiere, sino que el mundo pueda observar. ¿Qué vemos acá en cuanto al reino? La parte presente, ¿verdad? Hay muchas recompensas que son futuras, mover a Dios, heredar la tierra, la consumación total, ¿verdad? Pero existe esa tensión, la tensión del ya, pero todavía no. Vemos muchas de estas cosas, muchas bendiciones de una manera pequeña y lo comparamos con la consumación del reino. El reino ya está aquí y las buenas obras deben de ser visibles hoy, pero llegará el día en que veremos el reino en su totalidad, ¿verdad? Hoy nos toca ser esos ciudadanos del reino, tener esos valores, esos principios que el reino nos llama a tener y que nosotros podamos vivir, ¿verdad? Siendo esos ciudadanos del reino, ¿verdad? Eso les quería compartir hoy, hermanos. Espero que sea de utilidad y pues gracias ahí por escuchar. Gracias, Paulo. Feliz noche. Gracias, Feliz Pablo. noche, descansen, que estén muy bien. Gracias. Ahí hago la Gracias. investigación, Claire, y ahí la pongo. Y también se encuentran algunos recursos del Sermón del Monte, con gusto ahí se los voy a compartir. Gracias, buenas noches. Y la entrega es para hoy, ¿verdad? Y la entrega es para hoy. Tienen toda esta semana, pero sí la fecha es hoy. Ok, Ya está el espacio en el aula virtual. ok. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias a Pablo. ustedes. Gracias. Descansen. Noche, Paulo. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Qué noches. bueno.
Qué bueno que hoy estamos más, ¿verdad? Buenas Vamos a dar ahí un noches. minuto nada más. Un minuto Buenas nada noches. más para empezar.